A ver, piensen en esto por un segundo. Hay un misterio gigante, casi absurdo, en nuestra experiencia humana. Vivimos inmersos en una especie de ilusión colectiva, un sueño que, si somos honestos, a menudo nos genera una cantidad inmensa de sufrimiento que es totalmente innecesario. Hoy vamos a explorar una perspectiva increíble para descifrar este misterio, basándonos en una sabiduría ancestral. Se trata de entender cómo es que nuestra mente ha sido programada desde que nacimos, y lo que es mucho más importante, cómo podemos hackear esa programación. Vamos a sumergirnos en el dominio de la transformación, una mirada profunda a las enseñanzas toltecas que tienen un único objetivo: liberarnos de estas ataduras invisibles. Es una locura si lo pensamos bien. Aquí hay una paradoja brutal. Un animal salvaje comete un error, sufre las consecuencias físicas una sola vez, aprende y sigue con su vida. Pero nosotros no. Los humanos tenemos esta memoria prodigiosa que terminamos usando en nuestra contra. Cometemos un error, nos juzgamos, nos declaramos culpables y nos castigamos. Hasta ahí, bueno, digamos que sería justicia. Pero luego lo recordamos al día siguiente y nos volvemos a castigar. Y años después nos acordamos en medio de la madrugada y el castigo vuelve a empezar desde cero. Básicamente hemos creado un ciclo infinito de sufrimiento por un solo fallo. Y todo esto nace de algo muy, muy específico. Todo esto viene de algo que suena un poquito fuerte, pero es real: la domesticación. Desde que somos niños, la sociedad nos entrena exactamente con el mismo método que usaríamos para entrenar a una mascota. Si hacíamos lo que los adultos querían, éramos niños buenos, nos daban aplausos, atención y premios. Si no, éramos malos y tocaba castigo, regaño o peor, indiferencia. Y a través de este sistema de premios y castigos, fuimos aceptando e interiorizando un gigantesco libro de la ley, un reglamento súper rígido en nuestra cabeza que nos dice exactamente cómo debemos actuar, sentir y pensar, reprimiendo por completo nuestra verdadera naturaleza, esa que era curiosa, libre y salvaje. Y claro, el resultado de esta domesticación es que nuestra mente literal se parte en dos. Se crea una fractura psicológica. Por un lado, instalamos a un juez interior, que es esta voz implacable que usa el libro de la ley para condenar absolutamente todo lo que hacemos, decimos o pensamos. Y por el otro lado, creamos a la víctima, que es esa parte nuestra que recibe todos los golpes, que carga con la culpa, con la vergüenza, y que vive con la sensación constante de que nunca, pero nunca, somos lo suficientemente buenos. Es una guerra civil todos los días bajo nuestro propio cráneo. Pero la buena noticia es que hay salida. Existen herramientas concretas, 4 acuerdos fundamentales para desmantelar a este juez y a esta víctima. Pasemos a conocer el primero. La primera herramienta, y quizás la más poderosa de todas: sé impecable con tus palabras. Ojo aquí, no vean esto como el típico consejo moral de pórtate bien y no digas groserías. No, es literalmente una tecnología avanzada para hackear la mente. Nuestras palabras son la fuerza creadora más grande que tenemos. Imaginen que la mente humana es un terreno extremadamente fértil donde todo el tiempo estamos plantando semillas, y esas semillas son las palabras. Podemos usar magia blanca, que es plantar semillas de verdad, de amor, cosas que construyen, o podemos caer en la magia negra, usando las palabras para destruir, para esparcir miedo, para destrozar a alguien con críticas. Cada vez que soltamos una opinión dañina, es como si estuviéramos lanzando un hechizo sobre otra persona. Y créanme, esos hechizos echan raíces súper profundas. Para entender el impacto real de esto, escuchen esta historia. Imaginen esta situación, que lamentablemente es muy común. Una mamá llega a su casa tardísimo, exhausta del trabajo con una migraña insoportable. Su niña pequeña, que está súper feliz, anda saltando y cantando a todo pulmón por la sala. El ruido hace que a la mamá le estalle la cabeza. Pierde el control por un segundo y le grita: «¡Cállate ya! ¡Tienes una voz horrible!». La mamá en realidad no pensaba eso, solo estaba desesperada por un poco de silencio. Pero la mente de la niña era ese campo fértil del que hablábamos. Ella aceptó ese acuerdo, se creyó el hechizo al 100% y nunca más volvió a cantar. Desarrolló un complejo de timidez enorme. Eso es la magia negra en acción, y lo peor es que muchas veces la lanzamos sobre las personas que más amamos sin darnos cuenta. Y si llevamos esta magia negra a nivel de grupo o sociedad, tenemos el chisme. Los toltecas tienen una palabra increíble para el caos mental: mitote. El chisme es lo que alimenta ese mitote. Es literalmente un virus informático diseñado para corromper nuestra percepción. Alguien nos cuenta un rumor súper negativo sobre una persona que ni siquiera conocemos bien. Y de repente, la próxima vez que nos topamos a esa persona, ya la estamos juzgando a través de ese filtro venenoso. Nos hackearon la mente. Ser impecable con las palabras significa cortarle el paso a este virus informático. Es dejar de infectar a los demás y sobre todo dejar de infectar nuestras propias relaciones. Lo que nos lleva directo a la segunda herramienta, el segundo acuerdo.
No te tomes nada personalmente. A ver, si la primera regla frena nuestro propio veneno, esta segunda nos pone una armadura contra el veneno de los demás. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo? Porque desde chiquitos aprendimos a pensar que todo, absolutamente todo, gira a nuestro alrededor. Pero la realidad es otra. Cada ser humano camina por este mundo viviendo en su propia película mental. Y en esa película, ellos son la gran estrella. Son el director y el productor. Todos los demás somos extras, simples personajes secundarios. Así que cuando alguien nos lanza un insulto, o incluso cuando nos llenan de halagos exagerados, en realidad no lo están haciendo por nosotros, lo están haciendo basados en las reglas de su propia película, de su propia programación. Lo que dicen es solo una proyección de cómo ellos ven el mundo, no es una verdad objetiva sobre quiénes somos nosotros. Y cuando de verdad entendemos e interiorizamos esto, el resultado es libertad pura. Es alcanzar una inmunidad absoluta al veneno emocional. Cuando dejamos de tomarnos las cosas de forma personal, nos volvemos literal intocables para los insultos, las críticas o la negatividad de la gente. Podríamos caminar por medio del infierno y no quemarnos. Nadie nos puede ofender a menos que nosotros le demos permiso, estemos de acuerdo con la ofensa y nos traguemos su veneno. Y un detalle importantísimo, esta armadura también sirve para no depender de que nos aplaudan. Ya no necesitamos la validación ni los halagos externos, porque simplemente sabemos quiénes somos, sin necesitar que nadie nos lo venga a confirmar desde su propia película. Y esto conecta perfecto con la tercera herramienta, el tercer acuerdo. No hagas suposiciones. Este es el antídoto definitivo contra el drama innecesario. Todos, y me incluyo, tenemos este pésimo hábito de inventarnos películas completas en la cabeza y luego convencernos de que son la pura verdad. La trampa más grande es creer que los demás ven el mundo, sienten y piensan exactamente igual que nosotros. Creemos que nuestra pareja, nuestros amigos o nuestros compañeros de trabajo tienen que saber lo que queremos sin que tengamos que abrir la boca. Suponemos que nos leen la mente. Y claro, cuando no cumplen con esas expectativas silenciosas, nos ofendemos, nos enojamos muchísimo y sentimos que nos traicionaron. Es verdaderamente absurdo, ¿no? Es una receta garantizada para arruinar cualquier relación. Entonces, ¿cómo salimos de este caos? Bueno, la receta es de 3 pasos simples, aunque requieren bastante valentía. Primero, hay que encontrar el valor para hacer preguntas. Por muy incómodo que sea, hay que preguntar hasta que la verdad quede completamente clara. Segundo, hay que usar nuestra voz para pedir exactamente lo que queremos. 0 indirectas, 0 a ver si adivina. Y tercero, estar 100% dispuestos a aceptar un sí o un no como respuesta, sin montar un drama emocional si no es lo que queríamos escuchar. Si logramos cambiar la costumbre de suponer por la de preguntar claramente, les juro que limpiamos nuestras relaciones de una cantidad masiva de malentendidos y veneno. Y así llegamos a la cuarta y última herramienta, el cuarto acuerdo. Haz siempre tu máximo esfuerzo. Este último punto es básicamente el pegamento que hace que los otros 3 funcionen y se conviertan en un hábito real en nuestra vida. Y la clave maestra aquí es entender que dar nuestro máximo no significa alcanzar un nivel de perfección robótico todos los días. Nuestro máximo es totalmente dinámico. Piensen en esto. El esfuerzo máximo que pueden dar a las 8 de la mañana después de un buen café y habiendo dormido perfecto no es el mismo máximo que pueden dar a las 11 de la noche después de un día terrible. Nuestro nivel fluctúa dependiendo de si estamos sanos o enfermos, si estamos tranquilos o pasando por una crisis. Entender esto es un alivio inmenso, porque significa que no tenemos por qué juzgarnos si tenemos un mal día. Solo se trata de entregar lo mejor de nosotros en ese instante específico, sea mucho o sea poco. Pero hay que tener cuidado con los extremos, porque ambos son trampas. Si por flojera hacemos menos de lo que realmente podemos dar, le estamos abriendo la puerta de par en par a ese juez interior, que no va a tardar en llenarnos de culpa, de frustración y de reproches. Pero por el otro lado, si nos forzamos más allá de nuestros límites para alcanzar una perfección irreal, nos vamos a quebrar. Hay una historia muy buena de un hombre que le pregunta a un maestro budista cuánto tiempo le tomaría iluminarse si medita 4 horas al día. El maestro le dice 10 años. Y el hombre, queriendo acelerar las cosas, le dice, ¿y si me esfuerzo al máximo y medito 8 horas diarias? El maestro le contesta, 20 años. Porque el sobreesfuerzo destruye tu cuerpo, apaga tu alegría y al final te aleja de tu verdadero objetivo. Todo se trata de equilibrio. Aplicar todo esto de lo que hemos hablado nos lleva al nuevo sueño. Es el despertar y el camino hacia la verdadera libertad. Cuando empezamos a dominar estas 4 herramientas, ocurre un cambio brutal en nuestra vida. Dejamos de ser víctimas pasivas de las circunstancias y le declaramos la guerra a ese parásito mental que creamos, ese combo del juez, la víctima y todas esas reglas falsas que nos impusieron. Porque a fin de cuentas, la verdadera libertad no es poder hacer lo que nos dé la gana sin consecuencias. La libertad real es tener el permiso de ser quienes genuinamente somos. Si observamos a un niño de 2 o 3 años, antes de que el mundo lo domestique, vemos a un ser humano salvaje,
auténtico, súper alegre, que no vive angustiado por el futuro ni cargando culpas del pasado. Domar nuestra propia mente es casi como una resurrección simbólica. Es apagar ese parásito para que nuestra naturaleza infantil, curiosa y llena de amor, pueda volver a salir a la luz, ahora en un cuerpo adulto y de forma segura. Todo este análisis, toda esta estructura mental que acabamos de ver sobre cómo nos programaron y cómo desprogramarnos, es literal solo la punta del iceberg. Es fascinante, sí, pero para realmente vivir el cambio, para dar el salto y dejar de vivir en el sueño del sufrimiento, para empezar a crear nuestro propio cielo en la tierra, hay que ir a la fuente original. Leer la obra completa te vuela la cabeza, porque descubres anécdotas mucho más profundas, entiendes matices sobre cómo aplicarlo al amor y a las relaciones, y te da el paso a paso detallado para mantener este nivel de conciencia todos los días. Es, en definitiva, una invitación a dejar de sobrevivir en piloto automático y empezar a diseñar nuestra realidad con total intención. Y para cerrar, les dejo una idea rondando en la cabeza. A lo largo de esta exploración hemos visto que la mayoría de nosotros vivimos bajo reglas que nunca jamás elegimos. Operamos como si fuéramos computadoras corriendo un sistema operativo viejísimo y lleno de virus. Pero la gran revelación de hoy es que tenemos todo el poder para desinstalar esos programas basura. Así que, pensando muy en serio en el impacto de nuestras palabras, en la paz de no tomarnos nada personal y en lo liberador que es dejar de hacer suposiciones, les pregunto, si hoy mismo pudieran tomar una hoja completamente en blanco y reescribir su propio libro de la ley interno desde cero, ¿cuál sería su primera regla? Que esa simple pregunta sea el inicio de una transformación total.